queremos agradecer a Jesús Conil, que es catedrático en Filosofía Moral por la Universidad de Valencia, que ha venido hoy a impartir su conferencia sobre genealogías de la razón, Nietzsche frente a Habermas, que es un título igual, bueno, muy parecido, invertido a su Ahora libro, explicaré por qué. Nietzsche frente a Habermas, lo tenemos aquí. Y bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias. Pues lo primero, muchas gracias a Belén por la organización y la preparación de la sala y todos los medios que hemos tenido, y especialmente también a Margarita Pintos por la nueva invitación a compartir en este medio tan querido y que nos une fundamentalmente pues esa amistad que nos permite pensar tranquilamente juntos sobre cuestiones que nos parecen que son importantes, estén o no de moda. Esto es otra cuestión. Una cuestión es la moda. Ya decía un sabio que la moda es lo que pasa de moda. ¿Qué es la moda? Lo que pasa de moda. Es una definición recursiva, pero muy interesante, aunque sea así. Entonces, yo creo que lo que nos une aquí es precisamente el pensar con un poco de calma. No es propio de nuestra sociedad el poner calma en la vida, pero un rato tampoco va mal. Y ese es el interés que creo que nos une a los que estamos aquí, tanto presencialmente como telemáticamente. ¿Por qué hablar de este libro? Porque como yo personalmente no escribo por escribir o por otras circunstancias, sino en la medida en que modestamente me parece que puede haber algo que a mí me preocupa y que puede interesar a ciertos medios de reflexión en la línea que hablábamos, pues creo que puede ser de interés para otras personas semejantes, en preocupaciones semejantes. ¿Cuál es el tema de fondo? La razón, la cuestión de la razón. Por eso hemos invertido, porque de hecho estuve dudando qué título poner, si empezar por Genealogías de la razón o Nietzsche frente a Habermas, por razones que ahora no vienen al caso, pero bueno, pues se le dio la vuelta, pero podía haber sido Genealogías de la razón, Nietzsche frente a Habermas. ¿Para qué? Para mostrar el problema básico de si la razón tiene alguna función, si sirve para algo, si vale la pena esto de la razón en los tiempos, en todos los tiempos casi, pero claro, en nuestros tiempos parece que no valga la pena porque no se tiene mucho interés, ni siquiera antes decíamos, lo importante es tener razón. Parece que no, es más interesante tener poder. Si tienes poder, incluso se te dará la razón. Entonces, es empezar por un lugar muy débil. Pero precisamente por eso, ya que durante toda la cultura occidental, al menos, la razón ha tenido un prestigio especial, pues tal vez convenga revisar por qué la razón ha tenido y tiene todavía, porque eso no quiere decir que todo el mundo se haya pasado a la otra banda, por así decir, sino que yo creo que muchos pensamos que todavía queda mucho que hacer, y le queda mucho que hacer a la razón, precisamente todavía más, porque ahora hay hasta cinismo al respecto. Y claro, precisamente por eso se exige una reflexión más profunda para ver cuáles son las entrañas de la razón. No sea que la razón la hayamos cultivado, la estemos cultivando por medios que no sean los que arraiga, los que toca el fondo último que podría y debe y tiene si la analizamos bien. Entonces, este sería el punto de partida. ¿Por qué empezar por genealogías de la razón? Porque la razón sigue siendo un problemón enorme y a pesar de tantas posiciones en las que, sea teóricamente o en la práctica, sobre todo más todavía en la práctica, porque se pueden tener discursos sobre la razón y luego no hacer ningún caso. Entonces, recordemos incluso frases como la de que no hay nada en la vida que tenga valor fuera del grado de poder. Esto es un punto de referencia, nietzscheano en su expresión, pero cultivado por muchos que no son nietzscheanos ni tienen ni idea, seguramente. Esta sería la primera, el punto de partida. Pero claro, a la hora de pensar sobre la razón, estamos en filosofía.
Sobre la razón se podría pensar desde perspectivas muy diferentes, aunque ha sido una de las cuestiones filosóficas cruciales y fundamentales. Por poner dos ejemplos, Ortega y Gasset, precisamente en una obra cuyo centenario se celebrará el año que viene de su publicación, el tema de nuestro tiempo, pues lo que decía es que el tema de nuestro tiempo es la razón. Hace un siglo, como se ve, sigue siendo, si no el tema de nuestro tiempo, una preocupación profunda de nuestro tiempo. Y por poner otro ejemplo, solo son ejemplos, pero significativos de nuestro mundo, todavía quizá el intelectual y filósofo de Europa más significativo, que es uno de los que vamos a tratar, que es Jürgen Habermas, pues en su obra fundamental afirma en las primeras páginas ya de entrada que el tema fundamental de la filosofía es la razón, textualmente. Por tanto, es un problema que sigue siendo de verdad problema. No, y además está dicho así, tema de nuestro tiempo como problema, porque Ortega lo plantea como tema y como un problema. ¿Por qué? Porque cree, y va en la línea en la que yo me inspiro muchísimo siempre en Ortega. Creo que Ortega es un maestro excepcional que en España no ha sido durante mucho tiempo reconocido como merece. Creo que en los últimos tiempos ha cambiado, pero en la época de mi adolescencia y de mis estudios, cuando cursaba estudios, pues era lamentable lo que tenía que uno oír de sus profesores, de algunos de sus profesores. Esto también hay que recordarlo para tener sentido histórico, porque a veces hoy se olvidan estas cosas y conviene rememorar para precisamente recargar las pilas, pensar con profundidad. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos la razón desde la filosofía? La filosofía, ¿cómo piensa? Pues de diversas maneras. Hay diversos, no solo estilos, sino también diversos métodos. Este es otro punto ulterior de mi presentación. La filosofía generalmente no se presenta a través de sus métodos. Yo creo que eso es un error, porque entonces la filosofía se presenta habitualmente, digamos, como ensayo. Todo el mundo, dicen otros, es filósofo, todo el mundo practica la filosofía, se practica como charla de café. Yo creo que una cosa es difundir, explicar la filosofía y otra cosa pensar filosóficamente en serio, en profundidad. Otra cosa es que eso lo podamos explicitar, comunicar, aclarar a los diversos niveles, como pasa con la física, las matemáticas, la psicología, cualquier materia, cualquier disciplina. Porque si no fuera así, lo que no entendería es por qué tendríamos que pagar con dinero público que haya una carrera de filosofía. Sino si todo el mundo, por generación espontánea, fuera ya y tuviera una formación filosófica, por poner un ejemplo, sería bastante contradictorio o bastante anormal, me parece. Es decir, es por explicitar cosas que se oyen habitualmente por ahí y dices, pero bueno, pensemos en serio las cosas. Si es así, pues adelante, pero saquemos las consecuencias. Yo creo que no es así. Yo creo que la filosofía tiene que tener rigor. El pensamiento, como cualquier pensamiento, todo pensamiento, y los grandes del pensamiento en cualquier materia, que tradicionalmente además las materias han estado unidas. Ejemplos clásicos como el de Aristóteles, pues era lógico en el sentido de que construyó una lógica, la primera gran lógica, la física, la primera gran física en sus diversos tratados, el primero, si no fue el primero, pues prácticamente sistematizó los saberes de la ética, escribiendo varias éticas, la política, la economía, que a veces se olvida. El primer gran tratado de economía lo encontramos en Aristóteles, la retórica, la poética, en fin, podríamos seguir. Quizá alguno estará pensando, ¿y la metafísica? Bueno, la metafísica fue por casualidad, como bien sabemos cuando estudiamos, es decir, esa sí que era un derivado, pero bueno, también luego hemos podido recopilar
y se ha recopilado una serie de escritos que se han denominado metafísica, en un sentido determinado. Pero lo importante de Aristóteles, que tenía y cultivaba todas las disciplinas, son los métodos. En cada una de esas disciplinas, bueno, por supuesto, antes me he dejado la psicología. La psicología de Aristóteles es clave, es la primera gran psicología, el peripsiges. Entonces, pero sabía muy bien qué método y qué métodos había que emplear para saber en cada una de esas disciplinas. No, como él mismo decía, no todas las disciplinas tienen el mismo sentido de rigor. Cada rigor, cada modalidad de rigor tiene unas características. Pero la filosofía, incluso en su terminología llamada filosofía primera, la filosofía fundamental, pues tiene unas características determinadas. Bueno, pues ahí es donde hay que situar, a mi modo de ver, es un ejemplo y podríamos rastrearlo, pero yo no quiero hacer historiografía, sino pensar desde esa historia una modalidad nueva de pensar, un camino nuevo, un método nuevo para pensar sobre la razón. Eso es lo que a mí me interesa presentar. Y por eso hablo de genealogías de la razón. Las genealogías, en el sentido filosófico estricto, son recientes. Son un modo de transformar. Esta sería una interpretación resumida, pero para introducir el plan de exposición que quiero hacer ahora a continuación, es un método que transforma el método trascendental kantiano. Igual que antes hablaba de Aristóteles, el otro gran momento de transformación metodológica de la filosofía es Immanuel Kant, que introduce con el famoso giro copernicano que todos sabemos, bueno, pero ¿qué es lo que gira? Lo que gira es el modo de pensar, porque no todos los modos de pensar son iguales. Yo puedo tener un modo de pensar mítico, un modo de pensar poético, un modo de pensar matemático, un modo de pensar filosófico, y dentro de la filosofía, a su vez, un modo de pensar abstractivo, supongamos en Aristóteles, constructivo, trascendental, reflexivo trascendental kantiano. Muy bueno. Bueno, pues ahora viene un momento en que la filosofía trascendental kantiana, a lo largo del siglo XIX, sus propios discípulos ya piensan que no es suficiente, que esa crítica de la razón, claro, si hablamos de la razón, pues es inevitable, también de Aristóteles, porque Aristóteles es el primero que hace un catálogo de los modos del logos, los modos de usar el logos. Si recuerdan, diversos sitios, pero hay uno, por citar uno solo, que es magnífico, el libro sexto de la Ética Nicómaco. Ahí se nos exponen los diversos modos de usar, de plasmar, de ejercitar la actividad del logos, que se ha traducido por razón, pero se puede traducir por discurso, por palabra, por raciocinio, de diversas maneras. Pero del modo que hemos habitualmente traducido por razón, que no es exacto, no es el más preciso, de hecho, pues sabemos que eso ha sido muy debatido, si ratio expresa adecuadamente o no la noción de logos, no la expresa adecuadamente, la noción de logos es mucho más amplia, más profunda, pero bueno, es eso mismo indica que la reflexión sobre el logos ha enriquecido y enriquece continuamente. Pues Kant da ese giro y introduce un nuevo método para pensar cuál es y en qué consiste la razón, eso que llamamos la razón, intentando descubrir la estructura de la razón. ¿Por qué? Porque él creía que los métodos anteriores conducían a un cierto tipo o a varios tipos de dogmatismo. Y él lo que propone es un método crítico. Esta es la gran aportación. De hecho, en varias historias de la filosofía encontraremos la filosofía crítica. Y entonces empieza Kant. Llama la atención, porque es verdad que hay atisbos y diferentes movimientos que pueden ser denominados protocríticos ya antes, pero el filósofo crítico por antonomasia, de tal manera que hasta esas expresiones que son rotundas en ocasiones para dar una entrada, pues la tenemos en Kant. Entonces, el método crítico de Kant lo que nos propone es un discernimiento
un análisis, por eso él tiene analíticas, un análisis de los diversos elementos, los diversos componentes que están configurando las actividades de lo que es el ejercicio de la razón en sus diversos usos. En cierto modo parecido a Aristóteles, pero con otro método. Entonces, Kant dice, bueno, así como las filosofías anteriores, según él, han caído en cierto dogmatismo, si practicáramos un método por el que supiéramos cómo y en qué medida podemos usar la razón por diversos caminos, entonces tendríamos una mayor cautela. ¿Para qué? Para saber si la razón se desborda por sus derroteros sin saber por dónde va ni por dónde acaba. Necesitamos esclarecer qué es eso de la razón, porque si luego la razón se convierte en el canon, en el criterio de lo que vamos a decidir y vamos a hacer en los diversos saberes, sean las ciencias llamadas naturales o en los otros presuntos saberes también, que van a dirigir y orientar nuestra acción humana, porque a nosotros lo que nos interesa a los humanos no solo es conocer a través de la ciencia, sino también orientar la acción, esos intereses que mueven, parece ser, a la razón, tendremos que saber en qué medida podemos usarla en sus diversas manifestaciones. Y por eso el método crítico siempre tiene que conducirnos a descubrir las posibilidades y los límites de la razón. Eso es la gran creación de una actitud crítica. ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites de la razón? Pero claro, por resumir, para que veamos el punto de entronque, porque si no, ¿para qué hablamos de lo que hablamos? Si no, uno puede decir, bueno, ya les cuento, sí, pero ¿por qué hay que contar esto? Esto es una necesidad, no una necesidad historiográfica, es una necesidad para ver si podemos pensar hoy del mejor modo, con el mejor método, con el mejor procedimiento para descubrir lo que de verdad es hasta su fondo último la razón. No, perdón, esto es lo que desde el principio he intentado decir. Entonces, ¿cuál es la estructura última que descubre Kant? Su gran aportación. A mi modo de ver, la estructura más importante que descubre Kant es la lógica trascendental. La lógica trascendental. Ustedes repasan la llamada obra Crítica de la razón pura, pues se descubre, ¿no?, que tiene dos partes, fundamentalmente. Ahora me refiero a la crítica de razón pura obra, porque crítica de razón pura es todo el momento, toda la etapa crítica. Por eso hay crítica de razón pura, crítica de razón práctica, crítica del juicio, fundamentación de la metafísica de las costumbres, todo eso es crítica. Pero ahora cuando me refiero a la obra Crítica de la razón pura, tiene dos partes. La doctrina elemental trascendental y la doctrina trascendental del método. Esto para mí es muy importante, como comprenderán después de lo que he dicho, porque la filosofía, fundamentalmente, si se quiere practicar con rigor, tiene que hacer caso y ser consciente del método que está llevando a cabo. Esto creo que a veces no se explicita suficientemente. De tal manera no se explicita que cuando se explica Kant, y hablo por experiencia en bastantes lugares, no se lee la segunda parte, sino que se acaba prácticamente en la analítica o en la dialéctica. En la segunda parte parece como si no fuera importante, y es la clave, entre otras cosas, porque ahí se nos dice esto que yo he comentado. Primero, que la lógica trascendental, hasta donde he llegado, es la estructura última de la razón, porque la lógica trascendental no es como la lógica general, como dice Kant, no es la lógica formal, no es la lógica que estudiamos en las clases de lógica en sentido especializado, al estilo de Aristóteles, y luego en la lógica contemporánea, la lógica matemática en su desarrollo, la lógica simbólica, no. ¿Por qué? Porque en esa lógica prescindimos del contenido. Y la lógica trascendental tiene la gran creación, la gran capacidad de ser una lógica que hace referencia, tiene una referencia interna al contenido. Por eso Kant distingue
dentro de su estructura lógica, lo que serán los conceptos, las categorías, los principios que funcionan para estudiar y pensar el mundo de la naturaleza y los que necesitamos o tenemos para estudiar el mundo de la libertad. Es decir, el conocimiento científico y el mundo de lo que es posible por la libertad. Si no, de ese terreno no podríamos hablar con rigor. Bueno, si hacemos esa opción y nos conformamos, luego no podemos afirmar ciertas cosas que afirmamos en el ámbito moral, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, porque esos son los campos en los que nos movemos, no en el orden de la estricta naturaleza según los cánones y leyes y principios de la naturaleza, sino debemos descubrir otros, porque si no hay otros, pues entonces es que estos o están sometidos a los mismos que llamamos que funcionan en la naturaleza, o no hay ninguno y tendríamos un vacío, seríamos como una especie de espectadores, no me lo explico, es una especie de espectros. En fin, no sería nuestro mundo, porque en nuestro mundo, por lo menos, las pretensiones existen. Porque enseguida decimos, no debes hacer, debes hacer. Condenamos, el derecho sirve para condenar, sentenciar. Unos los condenan a muerte, los otros a la prisión. ¿Y usted por qué me condena a mí? ¿Con qué criterio? Hay unos presupuestos. Esos presupuestos tienen que ser unos principios, algún principio por el que regimos de modo riguroso lo que es el campo de la libertad para que tenga sentido. Y así podríamos hablar de otras cosas que no voy a seguir, pero realmente por introducir. Bueno, entonces, alguien puede decir, pero y ahora ya empezamos con nuestro tema, ¿es la lógica la última estructura que tenemos que tener en cuenta para entender lo que es el trasfondo último de la razón? Y ahí es donde entra la genealogía. La genealogía, la primera gran genealogía es, a mi modo de ver, en este punto la nietzscheana, de ahí que Nietzsche frente a Habermas. ¿Por qué? Porque Nietzsche es el primero que construye una genealogía y ahora, curiosamente, y ahora viene la segunda parte, Habermas, que no ha practicado en su modo tradicional de hacer filosofía, en su trayectoria, pues tiene algún atisbo, por ejemplo, en la inclusión del otro, pues habla, lo nombra, la genealogía, pero por ejemplo no nombra a Nietzsche para nada. Sin embargo, en su última gran obra, 2 volúmenes de casi 2000 páginas de finales del siglo, del año 2019, antes de la pandemia, pues ahí dice expresamente que va a seguir un método genealógico, sistemáticamente. Claro, eso llama la atención. E introduce un método genealógico diferente al de Nietzsche, tan diferente que a lo largo de toda su expresión de casi 2000 páginas, 1800 páginas, no trata a Nietzsche para nada. Claro, eso me llamó tanto la atención que dije, esto hay que estudiarlo. Esto hay que ver qué pasa, qué está pasando aquí, porque este ya no es un autor solamente de la historiografía, sino que está vivo, está en funcionamiento, está iluminando, es una de las grandes posiciones de nuestro momento, es uno de nuestros maestros vivos, junto con Apple, que murió hace relativamente poco, 2 o 3 años. Y junto con Apple, pues han construido uno de los marcos filosóficos más importantes de la actualidad, y que eso han sido maestros. Entonces, de ahí mi preocupación. Vamos a estudiar las genealogías que sirven para transformar mediante ese método genealógico, que además es de 2 tipos, los trasfondos de la razón. ¿Y qué nos aportan? Entonces, podríamos empezar por Habermas, porque es la novedad primera, y en segundo lugar, por qué Habermas, a mi modo de ver, a pesar de su gran obra, donde practica una genealogía, comete fallos, a mi modo de ver, inadmisibles, fallos muy gruesos. Tiene un hueco enorme con respecto en concreto, a la metodología genealógica que aporta y algunas aportaciones específicas de Nietzsche. Entonces, lo he puesto primero como queriendo decir, Nietzsche desde la tumba arremete, por así decir, y se enfrenta a Habermas
y aunque no habla directamente, pero habla en la comunidad del espíritu filosófico, si se le estudia bien, pues podemos desde ahí ver que Habermas ha fallado en una parte, en el tratamiento, y veremos en qué aspectos fundamentales, resumiré, en qué aspectos fundamentales ha fallado o ha cometido una deficiencia, un déficit. ¿Qué aporta la genealogía de la razón de su última obra, Habermas? A mi modo de ver, lo más importante que aporta, y esto es otra de las cosas que llama la atención en Habermas y en la filosofía contemporánea, y que a alguna gente le chirría, pero yo creo que por eso vale la pena, es descubrir las raíces sagradas de la fuerza vinculante de la razón. Este sería el resumen, es las raíces sagradas. O sea que en el trasfondo último, y no de la razón de hace siglos, sino de la razón comunicativa, de la razón que defiende el propio Habermas. Claro, esto es muy significativo porque esto nos tiene que hacer pensar que quizá hemos olvidado, eso es lo que descubre la genealogía. La genealogía, una de sus funciones es la de descubrir incluso cosas que hemos olvidado. Las tenemos, las llevamos dentro, las tenemos, las practicamos y no nos damos cuenta. Eso es un ejercicio crítico. ¿Qué hace la genealogía? Profundizar el ejercicio crítico, el método crítico que Kant dice que es lo único que nos queda en esa segunda parte de la crítica de la razón pura. Y ahora remito a ese punto que he dejado pendiente. ¿Qué dice Kant en la segunda parte de su crítica de la razón pura? Con respecto al método, pues hay una parte, la última, que es muy breve y que pues, pasa casi desapercibida porque realmente no aporta casi nada, que se titula Historia de la razón. Pero la verdad es que es decepcionante. Después de toda esa gran construcción, en ese apartado prácticamente no dice nada, pero dice una cosa, es al final lo que dices, bueno, después de todo lo que he dicho, ¿qué nos queda? Que lo único que nos queda es el camino crítico, el método crítico, el que dice camino crítico, el método crítico. Bueno, pues lo que hace Nietzsche, influido por sus maestros y sus fuentes kantianas, porque Nietzsche, y eso ha estado bien documentado, a pesar de los insultos, porque ese es el estilo de casi insultando a Kant y a todo el mundo, porque es un cierto estilo. Pero por detrás de ese estilo hay que descubrir el trasfondo, qué es lo que toma de verdad, y que además documentadamente. Si conviene luego, pues lo hablamos. Entonces, lo que propone Nietzsche es transformar ese método kantiano que se basa en la lógica trascendental, en las estructuras lógicas, en los conceptos, y piensa que tiene que introducir una novedad a través de la genealogía. Bueno, pero sigamos. Entonces, ahora, después de esa acotación, para volver a poner en su sitio el gran giro de las genealogías, la genealogía que ahora, con sentido histórico, lleva a cabo Habermas en su última obra es una reconstrucción histórica, que él llama genealógica, de cuáles son esas raíces que están alimentando a la razón. Y esas raíces él considera que provienen incluso de los más antiguos ritos religiosos. Por eso habla de las raíces sagradas de la fuerza vinculante. La razón nos vincula, sentimos que nos vincula. Nos vincula por diversos motivos, porque parece que sea lo propio de la humanidad. Las definiciones, todos conocemos las definiciones clásicas. El hombre es un animal racional y la razón es lo común. Y eso perdura hasta el propio Kant. Entonces Habermas dice, sí, hagamos una genealogía de la razón comunicativa, del proceso moderno de racionalización. ¿Cómo? Voy a nombrar solo algún punto para que se vea lo que él denomina la lingüistización de lo sagrado. Hay un proceso, una especie de filogénesis de la razón, en su terminología suya,
mediante la cual, en la teoría de la acción comunicativa, la interacción, vamos aprendiendo a interaccionar y primero interaccionamos a través de ritos, de símbolos, que son hasta prelingüísticos en el sentido de la filosofía analítico-lingüística más común o al uso. Y el propio Habermas dice, lo que nosotros tenemos que hacer es ahora reconstruir esa construcción casi sociológica, pero que se basa en sociólogos como Durkheim, para ver cómo se ha construido por la interacción social lo que denominamos la razón que funciona, incluso antes, esa especie de protorrazón que funciona incluso antes de que nosotros tengamos la lingüistización completa. Por eso el proceso de lingüistización de lo sagrado, de los ritos, de las relaciones, de nuestras participaciones en los ritos, es la primera configuración. Y en segundo lugar, en su obra, que se titula También una historia de la filosofía, lo que reconstruye es que la razón filosófica también se ha construido así. Por eso el título es Auch eine Geschichte der Philosophie. También, llama la atención, también en la historia de la filosofía, así interpreto, descubrimos que la construcción de la llamada razón filosófica se ha construido a través de los conceptos que se alimentan o se originan en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, en los conceptos más fundamentales que hasta el día de hoy usamos como si provinieran de una presunta razón autónoma, provienen de esas raíces. Por tanto, la entraña de la razón moderna, la entraña es religiosa. Por lo tanto, consecuencias de esto son tremendamente importantes, porque si esto es así, cambia la concepción de la sociedad moderna. La sociedad moderna se ha entendido normalmente como un proceso unilineal de secularización. Y dice Habermas ahora, que eso es una secularización, le denomina descarrilada, equivocada, porque la sociedad moderna tendría que ser, él llama ahora, post-secular, en el sentido, más bien tendría que decir, creo yo, como es lo que dice, post-secularista. O sea, secular bien, pero secularista no. ¿Por qué? Porque hemos de superar esta escisión entre lo que parece que será autónomo de la razón y lo que sea que proviene de la religión. Y dice, no, si lo que ha habido es una apropiación del haber religioso, una asimilación por parte de la razón que ha aprendido a través de esas acciones, prácticas, símbolos que provienen de la religión. Tan es así que, según él, tienen que cambiar estas tres cosas, por resumir. En primer lugar, la concepción de la razón. En segundo lugar, de esa razón en su configuración de la sociedad y, por lo tanto, del ciudadano. El ciudadano post-secular no puede ser un ciudadano secularista. De tal manera, en tercer lugar, que el uso público de la razón, famoso uso público de la razón, al estilo de Rawls y del propio Habermas y de otros autores, que son puntos de referencia clave para la configuración de nuestra sociedad democrática, de las sociedades democráticas liberales, es decir, donde se practica el pluralismo, tiene que permitir el uso de los contenidos religiosos de modo crítico, es decir, como apropiación, no de modo confesional, claro, sino, cuidado, es decir, creo que se entiende, espero que se entienda, es decir, uno tiene que apropiarse. El ejemplo que pone es el de Kant. Dice, vamos a hacer como Kant, en su método Kant, pero, porque Habermas sigue para esto el método kantiano, crítico. Vamos a tomar los contenidos que provienen de estas tradiciones religiosas y nos los vamos a apropiar críticamente en sus contenidos, en los contenidos que estamos haciendo funcionar en su significación, en su concepto funcional. ¿Y esto qué es? Por eso él le llama a esto, utiliza varios términos, es un pensamiento como simbiosis, como ósmosis conceptual. Es decir, es una mezcla, una hibridación. Tenemos unas fuentes y lo que hacemos es convertir eso que proviene de lo religioso, ahora ya no en sentido confesional, pero lo que descubrimos en la genealogía es que llevamos dentro de esos conceptos
llevamos una carga vinculante, una fuerza vinculante, que ¿de dónde proviene? De los contenidos religiosos. Por lo tanto, esto conduce, tenemos que avanzar, a darnos cuenta de un problemón, que es un problema de nuestras sociedades todavía. Además, en la vida política pasa muchísimo, en la vida social. Reconocer que no hay una autarquía de la razón secularista. Una cosa es la razón secular, pero la razón secular se alimenta de lo religioso. No es autárquica. ¿Por qué? Porque hemos aprendido juntos. Y lo que él propone es que sigamos aprendiendo unos de otros juntos. Porque si no, no nos estamos reconociendo recíprocamente, sino que unos se sienten superiores a otros. Depende del poder. Que en un país tiene poder la Iglesia o la religión islámica, entonces imponen su criterio. Que ganan los secularistas, entonces imponen su criterio. Y dice Habermas, no, hemos de tener una actitud pluralista, entre otras cosas, porque descubrimos honestamente que conceptos fundamentales provienen de esas tradiciones. Y lo que hemos hecho es apropiárnoslo críticamente para usarlos todos. Todos podemos usar esos conceptos. Luego, si acaso, hablamos de alguno. Por ejemplo, la noción de persona. Claro. Entonces, aprendamos unos de otros. Y ese es el presupuesto, el reconocimiento recíproco como participantes de una interacción de aprendizaje, de procesos de aprendizaje. En conclusión, esto promocionaría una nueva concepción de la sociedad, una nueva concepción de la ciudadanía, una nueva mentalidad de auténtico respeto. Porque entonces, habiendo descubierto el trasfondo de la razón que usamos unos y otros, nos descubriremos que tenemos más unión de fondo de la que practicamos. Déficit de Habermas, porque avanza el tiempo y tenemos que... Déficit de Habermas, y con esto el déficit de Habermas, y por eso Nietzsche frente a Habermas. El déficit de Habermas fundamental, a mi modo de ver, es no haber tenido en cuenta a Nietzsche en esta genealogía. Porque la genealogía de Habermas, en los puntos que hemos dicho, yo creo que son unas muy buenas aportaciones para la vida en común, para la convivencia. Pero no porque sean una cosa que se haya descubierto de la estratosfera, sino porque ha descubierto un trasfondo de la razón. La genealogía de Nietzsche cree descubrir aspectos que no tiene en cuenta Habermas, porque como no considera Nietzsche, y uno puede decir, ¿y en tantas páginas cómo no considera Nietzsche? Y hay una nota, que el otro día, en otras circunstancias, comentamos, solo ha puesto una nota, al fin, que da la sensación que está puesta al final, la razón no sé por qué, pero solo alude a él en una nota, después de no haberlo tenido en cuenta para nada, 1800 páginas. Y dice, se me podría decir que no he tratado a Nietzsche, pero es que Nietzsche es solamente, habría que tenerlo en cuenta en otro campo, que es el de la modernidad estética. Yo creo que todavía estropea más la cuestión, a mi modo de ver, por lo que voy a exponer rápidamente a continuación en los minutos que nos quedan. ¿Por qué lo ha estropeado más? Porque Nietzsche no es solamente una cuestión que tenga que ver con la dimensión estética de la modernidad en todas sus funciones, la modernidad, esa distinción famosa, ahí son procesos de racionalización, si nos atenemos a Max Weber, ¿verdad? Y esos procesos de racionalización de la vida moderna se dan en el derecho, en la política, en la economía, en la cultura, en todos los aspectos, por poner algunos ejemplos, en la filosofía, todo, en el modo de vida, en la racionalización de la vida cotidiana, del mundo de la vida, y ahí Nietzsche no tiene nada que decir. Entonces, primera cuestión, no haber tenido en cuenta a Nietzsche y su genealogía me parece que es tremendamente deficitario. Y voy a resumirlo en 3 para ordenarlo. En primer lugar, Nietzsche nos aporta una genealogía donde, en vez de como Kant, estructurar la razón desde la lógica, Nietzsche lo que dice es que la razón más radical no es la razón comunicativa,
sino la razón corporal, que llega hasta la intimidad corporal, que por cierto es lo que escribí en mi libro anterior, por eso lo traté. Pero bueno, ahora seguimos con este. El libro anterior es Intimidad corporal y persona humana. Entonces, también ahí empezaba con Nietzsche. Lo que pasa es que yo trato un Nietzsche no destructivo. A mí me interesa Nietzsche por sentido crítico, para pensar mejor, no para destruir o llamar la atención o un oráculo. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa el pensamiento que me ayuda a pensar en serio en mi vida y en el futuro, y la filosofía del futuro. Si es solo en fin, por llamar la atención, pues entonces no me interesa. Y creo que en eso aporta muchas cosas Nietzsche. Por ejemplo, voy a decir tres. En primer lugar, la razón corporal. ¿Por qué? Porque Nietzsche nos ayuda a descubrir los impulsos, el pathos, la voluntad misma de razón. Porque la razón no solo es razón, es voluntad de razón, impulso, sentimiento, valoraciones, instintos. Todo ese mundo de los instintos que no son, como han dicho estos otros autores, este para mí es un punto incluso muy expresivo, no son lo otro de la razón, sino que son lo impuro de la razón. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Por qué la razón tiene que ser pura? ¿Y si la razón fuera y es impura, como he venido defendiendo desde tanto tiempo, documentadamente a partir de Nietzsche? A eso dediqué el libro El poder de la mentira, para hacer ver documentadamente de dónde lo saca Nietzsche, por cierto. Tampoco es un invento suyo, sino todo un proceso de reflexión. Este para mí es el punto clave. La razón es experiencial, vital. ¿Por qué todos estos autores que hemos estudiado, el propio Ortega, que hemos hablado antes, hablan de razón vital o razón experiencial, en mi propio caso? ¿Por qué? Porque es que la razón tiene un trasfondo que no es solo la lógica. Nosotros no nos movemos solo argumentativamente, lógicamente, nos movemos desde los instintos, las creencias, las valoraciones, que son además las que impulsan. Hasta el propio Kant habla de intereses de la razón. O Habermas, el mismo, tiene un libro, Conocimiento e Interés, que se basan fundamentalmente en la doctrina que ya expuso Max Scheler. Apple, lo mismo, los intereses de la razón. Luego hay unos dinamismos de la razón. La razón no es un artefacto puro, como si fuera un espectador puro. No, el moverse por la razón, a favor de la razón, es ya un impulso, una voluntad. Por lo tanto, una genealogía de la razón corporal nos la aporta Nietzsche, que además son términos suyos. La razón es corporal. Por eso mis libros se dividen en dos partes: genealogía de la razón comunicativa y genealogía de la razón corporal, la nietzscheana. Segunda cuestión. Como antes he empezado a comentar, para situarlo, Nietzsche no trata solo de una cuestión estética. Eso sería un reduccionismo bastante simplificador de las aportaciones de Nietzsche. Nietzsche aporta una crítica cultural. Tengo a muchos amigos y compañeros en el ámbito nietzscheano que han defendido y defienden, y yo creo que está muy bien, ellos llaman una filosofía, una crítica de la cultura, una filosofía crítica de la cultura, exactamente. ¿Y qué es la cultura? El modo de vivir. Aquí sí que tocamos fondo. Nuestro modo de vivir. Y nuestro modo de vivir se hace a través del mundo de la vida, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos mueve, cuáles son nuestros instintos primordiales, si somos de verdad animales racionales o somos animales de rebaño, que nos dejamos arrastrar. Más bien. Bueno, más bien, ¿verdad? Entonces, Nietzsche lo que propone es, pensemos bien si en la política, en las instituciones, en nuestro modo de vivir, lo que estamos expresando es un gregarismo continuo. Porque somos, o como decía el propio Ortega y Gasset, hombre masa. Somos masas, las masas ni pueden comunicarse, las masas chocan o tienen otro tipo de interacciones. Este punto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque el instinto gregario que nos descubre Nietzsche en el trasfondo último del democratismo es una degeneración del ser humano que asfixia la auténtica libertad, la libertad radical. ¿Cuál es la libertad radical? La que está en la intimidad de la persona, aquella por la que podemos querer ser nosotros mismos
Pero este instinto gregario, este animal de rebaño, lo que hace es que perdemos la voluntad de llegar a ser nosotros mismos. Ya no tenemos voluntad de llegar a ser nosotros mismos, de ser uno mismo. Es que ni nos interesa, preferimos estar cómodos a ser libres, preferimos el bienestar a la libertad. ¡Qué actualidad! Personal, colectiva y mundialmente. Y en tercer lugar, y con esto acabo, para tener tiempo, si acaso podemos luego hablar de diversas cosas. Por eso digo, esto es muy actual, creo yo, lo he resumido mucho, pero le podemos sacar mucha punta, a mi modo de ver, a esta segunda versión, vertiente y aportación de la genealogía de Nietzsche. Llegar hasta los instintos que nos mueven y él descubre, cuidado, en la política, sea del tipo que sea, pensemos de verdad bien qué es lo que nos mueve. Si es el instinto gregario, por sentirnos a gusto, por ejemplo, lo que pasa hoy en día, no nos atrevemos a decir lo que pensamos, porque bueno, nos puede costar caro, nos pueden perjudicar, nos pueden ladear, marginar entre los amigos, en la política, no nos atrevemos a ser nosotros mismos, porque lo que podamos tener en nuestra intimidad, pues más vale incluso ni pensarlo. Claro, a mí este punto me parece, bueno, por eso escribí el libro sobre la intimidad, porque la intimidad nos queda asfixiada. Y si queda asfixiada la intimidad, no hay libertad. O sea, se asfixia la libertad. Y tercero, la cuestión religiosa. Es decir, para debatir sobre la cuestión religiosa, como nuestro querido maestro Jürgen Habermas no ha considerado en su genealogía la aportación, la gran reflexión con dolor y sangre que lleva a cabo el propio Nietzsche. Nietzsche, el tema de la religión en general, pero del cristianismo en particular, que a él le parece esencial para entender Europa y la cultura europea, porque la cultura europea para él no es una cuestión continental, es una cuestión cultural. Todo lo que tenga que ver con esos valores que hemos vivido, hemos sacado de las fuentes religiosas de las diversas tradiciones y del cristianismo en particular. Entonces, esta cuestión religiosa habría que afrontarla, porque lo que aporta Nietzsche, a diferencia de Habermas, es, si recordamos, lo que hace Habermas es la racionalización de la religión. La racionalización a través de la razón comunicativa, ver como Kant, el título de la obra de Kant es muy significativo, la religión dentro de los límites de la mera razón. Es decir, la razón es el filtro por el que en Habermas sería interactivamente, con todo lo que significa la transformación comunicativa, pero es por ver que entendamos básicamente, es decir, la apropiación de lo religioso que la razón incorpora en sí misma y funciona como si fuera de sí misma, aunque provenga de lo religioso. Entonces hay una especie de religión racionalizada. Lo que hace Nietzsche es, de nuevo, igual que en la razón corporal, decir, no, pero es que lo más importante no es la racionalización, sino lo que hay detrás de la razón a nivel corporal, y es la experiencia religiosa. Lo más importante no es el razonar, argumentar, decir, prueba, no prueba, es que argumento, pero si eso no es lo que mueve al mundo, para bien o para mal, eso es un elemento. Pero lo más radical para entendernos a nosotros mismos, también en la cuestión religiosa, es la experiencia religiosa. Si no tiene uno ningún tipo de atisbo de experiencia religiosa, ya le pueden argumentar, porque no es esa la razón por la que se cree o no se cree, por la que se siente o no se siente uno ser religioso. ¿Dónde está, por lo tanto, la experiencia religiosa? La experiencia religiosa está en la experiencia del sentido, en la experiencia, en este caso del cristianismo, en la experiencia que pueda superar la otra gran experiencia de la modernidad, según Nietzsche, que es el nihilismo. Estamos en una etapa nihilista, es decir, en la que los valores se han desvalorizado, en la que ya no nos creemos lo que decimos que creemos, ni en política, ni en religión, ni en moral, sino que hay una gran hipocresía. Entonces, él dice, ¿dónde encontrar, incluso dentro del cristianismo, que él critica como tal cristianismo
como fenómeno histórico, encontrar un elemento que sea experiencialmente originario y recurre a Jesús de Nazaret, distinguiendo entre el cristianismo como fenómeno histórico que se ha construido a partir de ese momento y el cristianismo originario que él ve en Jesús de Nazaret. ¿Y qué ve en Jesús de Nazaret? Pues lo que él denomina un modo de expresar una praxis, una práctica religiosa que desborda por completo todas las tradiciones que luego se han hecho teológicamente a partir de él. ¿Por qué? Porque él descubre en Jesús que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es decir, y es la traducción, por cierto, de Lutero, que él cita, y dice, el reino de Dios no es una cuestión externa, el reino de Dios empieza a estar dentro de cada uno, está en el corazón del ser humano. Es una cuestión del corazón, dice textualmente. Herzenssache. Es una cosa, un asunto del corazón. Por lo tanto, esto también nos aporta, es un ejemplo de muchos otros aspectos, pero un aspecto radical que yo creo que Habermas tenía que haber considerado, porque el debate sobre lo religioso y la experiencia religiosa que aporta turbulentamente, angustiosamente, porque si uno lee a Nietzsche se da uno cuenta que el trasfondo religioso para él es muy importante, porque si no, no se lo tomaría tan en serio, porque escribe el Anticristo. Como libro primero de su gran nuevo proyecto, la transvaloración de todos los valores, a diferencia del proyecto anterior. Pues porque para él eso es lo que refleja el trasfondo último del que luego se alimenta la política. Llega a decir que la Revolución Francesa es la versión política del cristianismo. ¿Por qué? Según él, por lo que hemos hablado antes, porque es el modo de llevar adelante y plasmar el instinto gregario. Sin embargo, ¿cómo podemos salir de ahí? Pues por experiencias de este cristianismo originario, pues hay otras, como lo poético, como la experiencia dionisíaca, y también reconoce en Jesús de Nazaret esa fuerza que no puede ser reducida a lo que él critica del cristianismo como fenómeno histórico. Pues nada, creo que con esto he cumplido el horario que se me había adjudicado y entonces, según los organizadores, creo que ahora podemos charlar. Sí. No, digo que si la razón es también los instintos, etcétera, etcétera, la razón es todo. Volvemos a Hegel, o sea, no hay forma de pisar otro terreno, sino que sea siempre la razón. ¿Se entiende? Se suele entender que la razón es lo contrario al corazón. Bien es cierto que ese dualismo es también muy de moda, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si vinculamos la razón a todo, pues no podemos salir de la razón para criticarla, para hacer crítica de la razón. ¿No? Eso es una... Claro, eso es un poco lo que quiero entender, que la razón también son aquello que no es aparentemente la razón, porque la razón es lo recto, es lo puro, lo que no tiene mezcla, lo no malo, por así decirlo. Y en cambio las motivaciones, la simpatía, todo aquello que llevamos en el corazón, a veces es irracional. Por eso a Nietzsche se le considera por algunos autores un irracional, porque atiende a esto. Atiende a eso frente a toda la historia de la filosofía occidental, que básicamente es la búsqueda de la razón o de la sabiduría, que se considera la razón. Ya tampoco quiero... No, es una pregunta muy importante para entender bien. Primero lo que... Muy bien. Centralizar un poco qué es la razón, porque Exacto. es aquí el medio de la cuestión, ¿no? Para hablar de todas estas cosas tenemos que partir del significado que entendemos por razón. Porque claro, no cuento una cosa, si es todo, pues ya. Y la otra cuestión es sobre el sentido nietzscheano el sentido gregarista. Claro, es que si no hubiera cierto gregarismo, lo malo es que hay demasiado gregarismo. Pero si no hubiera cierto gregarismo, no podríamos estar aquí charlando de forma cordial o de forma interesada,
porque seríamos, o sea, estaríamos en, o sea, que no había forma de sociedad. Yo que creo ser muy amante de Nietzsche, pero claro, a veces digo, claro, es que si usted no ve algo de borreguismo, no hay forma de rituales, porque ¿qué son los rituales? ¿Qué son las costumbres? ¿Qué es todo? Pues algo de gregarismo, algo de, ¿qué es la religión? Pues también algo de gregarismo. ¿Cuál es el otro fundamento que busca Nietzsche? Aquello que está en el corazón. Por eso dice, este es el único cristiano que ha habido por Jesús, el único. Porque es lo único que es consecuente con lo que dice, con lo que hace. Porque experimenta la religión en el verdadero sentido. No, o sea, no es otro más de estos que de ritual, no, sino que él lo experimenta, ¿no? Por eso, en el fondo sí que le admira un poco como también creo que en el fondo admira a Sócrates, aunque también claro. Son consecuentes con lo que dicen, ¿eh? Cosa que muy bueno, las dos preguntas son muy buenas, muy interesantes y vamos a reflexionar. La primera, la razón es todo, como Hegel, está en todo, pero no como Hegel. ¿Por qué, según Hegel, la razón está en todo? Porque la lógica, la obra, a mi modo de ver, más importante de Hegel es la ciencia de la lógica. ¿Por qué? Porque es la continuación de la lógica trascendental kantiana y lo que hace es sistematizar la lógica viendo cuáles son las relaciones de unos conceptos con otros. O sea, pone los conceptos, como se dice cuando se explica a Hegel, los grandes especialistas, descubre el movimiento del concepto, que uno cuando lo oye realmente dice, pero los conceptos se mueven. El concepto se mueve quiere decir que hay una dinamicidad conceptual, que no son fijos, que no son estáticos. Entonces, lo que hace Hegel en la ciencia de lógica es exponer ese movimiento de todo, por eso expone todos los conceptos de todo lo pensable. ¿Cómo pensamos? A través de todos esos conceptos lógicos. Pero esa es la gran, lo que hay que criticar, dirá Nietzsche, porque no es una estructura lógica. Esa es la concepción hegeliana de la razón. Entonces, ahora, esa es la primera apreciación. Por lo tanto, lo que tiene que estar en todo, si es la razón, no es esa razón lógica, sino otra. Segundo elemento que también lo ha nombrado, es que la concepción que está implícita en lo que usted ha expuesto, lo que tú has expuesto, tiene todavía un elemento dualista. Mantiene el dualismo. Y creo que lo has nombrado entre sensibilidad y razón. Pero es que, ¿por qué mantener la dualidad si eso es una construcción posterior? Lo hemos construido. Voy a poner un ejemplo extremo, en la línea de lo que está exponiendo el propio Nietzsche, que llega hasta nuestra filosofía española, que en esto es muy rica. Unamuno, Ortega, Marías, por poner Laín, Zubiri, llegando a Zubiri hasta inteligencia sentiente. ¿Qué quiere, volver a Zubiri? Y habla de razón sentiente. ¿Qué quieren decir todos estos autores? Pero podría poner ejemplos de Unamuno, de cada uno de los que he nombrado. Lo que quieren hacer ver es que esa escisión, ese dualismo es falso. Es un falseamiento, es una logificación de la razón. Pero es que la razón es carnal. Eso es lo que quiere decir Nietzsche. O Ortega. Es que la razón es vital. No hay una separación con la vida. Es decir, que cuando decimos, incluso has llegado a decir, la razón es lo puro, sin mezcla, lo no malo. ¿Y por qué lo bueno es el aspecto que hemos llamado tradicionalmente de razón y no es bueno el sentimiento? Hay sentimientos buenos y malos, hay raciocinios buenos y malos. Los criterios tendremos que verlos por otras vías, pero no la razón es buena, la lógica no es buena porque sí, y el sentimiento es malo porque sí. Eso es una escisión. Y eso es lo que critican estos autores. Y es lo difícil, realmente es difícil, porque alguien puede decir, hombre, pero es que tenemos unos impulsos y esos impulsos luego hay que rectificarlos, porque hay algunos impulsos que son muy buenos. El impulso del amor es bueno, pero el del odio es malo, decimos. Bueno, pero eso no está separado radicalmente, sino que el raciocinio
por el que se mueve la razón no es puramente lógico, está unido intrínsecamente con los elementos que otros han denominado que son lo otro de la razón, y por eso mi fórmula es esta. No son lo otro, como si la razón fuera pura, porque eso es lo que se denomina la crítica, la razón pura. Pero tanto Nietzsche como Ortega, como Zubiri, como Laín, como todos los que he nombrado, son críticos de la razón pura, porque ese es un modelo. Todos ellos defenderían, y de ahí lo he sacado, ¿no? Desde Nietzsche, de toda esta tradición, hay impurezas en la razón, pero que no son malas, pueden ser buenísimas. Esta sería la primera cuestión. Sí, pero Dime. fíjate que cuando no razonamos, bueno, cuando nos ponemos a citar, te dice alguien, razona un poco, ¿qué está diciendo? Que te has, de forma vehemente, de forma sin razonar, impulsiva, quieres algo, pretendes algo y el otro te dice, no, razona un poco porque esto no es así. Ya estamos partiendo en nuestra experimentación, nuestra realidad, en nuestra forma de vivir, ya estamos haciendo ese, por así decirlo, binomio o esa separación. Y yo te voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien está muy exaltado, alguien le puede decir, calma, serenidad, pero calma no es razona, calma es, y has dicho tú incluso experiencia, es decir, calma, ¿por qué no reflexionas sobre la experiencia? Es decir, experiencia, ten una experiencia de serenidad. Es decir, no es solo argumentar, razonar, porque por el raciocinio seguramente no le convencerás, pero a lo mejor si se calma, y eso también nos pasa, serenidad, y eso es más experiencial. Rumia, te diría, pero rumiar no necesariamente es razonar, argumentar. Es decir, que decimos eso, pero eso es una parte, una posibilidad. A alguien le puede ir bien el raciocinio, pero los raciocinios pueden, al contrario, pueden exacerbar más porque lo que quieres es vencer al otro a través del raciocinio y ridiculizarlo. Bueno, no siempre el raciocinio es lo mejor para poder introducir lo bueno, por utilizar el término que tú has dicho, sino posiblemente calma, reflexiona en el sentido experiencial, porque la experiencia es reflexiva. Lo que pasa es que eso es lo que yo creo que hay que criticar, la dualidad, como si la razón fuera la logificación, la argumentación. No, la razón es corporal. Calma, tranquilidad, serenidad, son términos que pueden ayudarte. Muy simple de la razón, Perdón. tengo una idea muy simple. Es que la razón es la que se acredita por medios científicos. Claro, no, eso. No. ¿Por qué? Entonces quiere decir, si seguimos por eso, siga usted la línea. Entonces, el 99,9% de la vida es irracional. No sé si tanto como el 99%, pero sí es lo que dirige a la humanidad hacia adelante. De verdad, la ciencia, en la segunda parte del siglo XIX y primera parte del XX, la ciencia, los científicos, defendían el racismo. Científicamente. No, científicamente no. Sí, científicamente. Presuntamente científicamente. Ah, bueno, pero eso lo decimos hoy. ¿Se da cuenta? Bueno, la temporalidad es otra historia. Pero se da cuenta, es decir, ellos con sus conocimientos científicos defendían una cosa. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico no es infalible, sino falible. Lo sé, pero bueno, es lo menos falible. No necesariamente. De los instrumentos que el hombre tiene. Bueno, en cualquier caso, aunque sea un medio muy bueno, no es lo que ocupa la totalidad de la razón, sino que la razón puede articularse y expresarse por otros medios que no son exclusivamente los de las ciencias positivas. No, bueno, pues eso. Entonces. De la infinidad de medios que pueden ser utilizados, no creo que se puede pretender encontrar uno que sirva para todas las circunstancias, para todas las opciones, para
para encaminar a la humanidad hacia adelante, pues ese es el bien normal. Pero solo sirve para algunos ámbitos, no para todos los ámbitos. Por ejemplo, para la noción de sentido de su vida, usted no recurre a las ciencias. Si es así, no habría metafísica. No, pero yo le digo, para el sentido de su vida, para la orientación de su vida, cuenta como medios con los saberes científicos, pero para la determinación del sentido de su vida no. A eso es a lo que me refiero. Aquí no se va en contra de las aportaciones de las ciencias, sino de que ellas tienen unos terrenos, pero hay otros terrenos en los que ellas no pueden determinar el sentido ni de la vida, ni de la orientación, ni de sus decisiones, de las elecciones que usted hace. Usted tiene que contar con ese medio, sean las ciencias o las técnicas y tecnologías. Pero el sentido de las tecnologías no viene de la tecnología. El sentido de la ciencia no viene de la ciencia. Si, por ejemplo, si no hubiera libertad, no podría haber ciencia. Porque la ciencia se basa en la capacidad y la posibilidad de la libertad. Si usted no es capaz de tener la libertad de la creatividad, de proponer teorías, de debatirlo, discutir con los demás. Es decir, en resumen, que las ciencias sean una aportación ineludible, una expresión. A eso es a lo que he llamado un uso de la razón. Ya en Aristóteles distinguía el uso de la razón científica y el uso de la razón prudencial, por ejemplo, por poner un ejemplo. El uso de la razón prudencial no era ciencia, según la estructura de Aristóteles, porque no puede serlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento para poder regir la vida científicamente. ¿Usted qué tiene que hacer? Tomar sus decisiones en su vida. La ciencia es una aportación parcial, pero la decisión última de un ser racional tiene que contar con otros medios, con otros métodos. Eso para nosotros mismos. Y lo mismo en la moral, o en el derecho, o en la economía mismo. La economía. El sentido de la economía no viene de la misma economía. Es decir, son ámbitos complementarios. ¿Por qué? Pues porque no hemos sido capaces incluso de hacer ciencia. Algunos han querido que sea así, algunos quieren, pero la realidad es que igual que hay que decir que las ciencias son una aportación ineludible, porque es una de las capacidades más extraordinarias, más ineludibles, desde antiguo hasta la modernidad y la actualidad, igual que las tecnologías. Sí, pero eso ya puede ser más discutible en diversos campos. O sea, habría que aplicarlo en diversos campos, porque la errancia, el error de muchos científicos ha sido muy grave también en ocasiones. Pero eso habría que verlo en cada caso. En cualquier caso, las ciencias nos aportan mucho, las tecnologías nos aportan mucho, pero no nos aportan todo para la orientación de nuestra vida. Ese es el marco en el que yo al menos me muevo. Yo personalmente me parecen las ciencias y las tecnologías una aportación extraordinaria, son fruto de esta creatividad. O sea, precisamente son fruto de la creatividad, porque el ser humano es creativo, porque el ser humano es capaz de construcciones más allá de lo que le viene dado, y en eso Nietzsche es un maestro, porque él lo que defiende es que pensar es creatividad, precisamente, el pensamiento creativo, y una de las manifestaciones del pensamiento creativo, una es las diversas ciencias. Por cierto, él estudiaba muchísimo. Él lo que más es, porque como dejó muy pronto de dar clase, por razones que ahora no vienen al caso, pero si acaso hablamos en otro momento, pues él se dedicó a estudiar, y aunque era filólogo, por eso se convierte en filósofo, pero estudiaba física, biología, matemáticas, las nuevas ciencias de la religión, porque eso fue nuevo en su momento. Es decir, como tenía tiempo, pues él se dedicaba a estudiar y le gustaba todo. Y por eso todas sus aportaciones, en realidad, cuando ahora la nueva investigación científica sobre Nietzsche, yo lo valoro muchísimo, la historiografía nueva sobre Nietzsche, porque se puede estudiar los documentos, los manuscritos, todo. Entonces, la obra póstuma, es la datificación, las fechas de cuando se escribió una cosa, cuando se escribió otra. Entonces se van correlacionando de dónde él se inspiraba, de qué ciencias, qué libros leía, todo eso sí, todo eso va estudiando, y se ha podido reconstruir mucho de cuál es el bagaje cultural y científico en el que él se nutrió. Y del marco conceptual en que le tocó vivir. Claro. Porque creo recordar, seguramente estaré equivocada,
que escribió alrededor de los años 40, entre el 40 y 45. No, más tarde, hasta el año, hasta finales del siglo XIX. Él ha presenciado y ha vivido los conflictos políticos. La segunda parte del siglo XIX. Todo eso le ha tenido que influir. Muchísimo. Y como estudiaba, cosa que ahora nos es muy difícil estudiar, pero estudiaba. Y él valoraba muchísimo, es que eso sí que hay que resaltarlo. Él valoraba mucho en las ciencias. De hecho, una de sus fuentes más importantes es la obra de Lange, pero no solo, la de Boscovich, en física, en biología, un montón, leía un montón de todo, ya digo, de todas las materias, biología, física, y estaba al día dentro de lo que se puede estar, pero que estaba muy interesado. Parte está en la biblioteca y parte se ha ido estudiando a través de cuando... Esto es increíble, en España no podría pasar, porque claro, aquí como lo destruimos todo, pero se reconstruye hasta de la biblioteca, cuándo sacaba los libros, qué libros sacaba de la biblioteca, en qué etapa, en qué momento, y se correlaciona con la obra póstuma, con las anotaciones, en fin, hay toda una metodología para estudiar esto de Nietzsche. ¿Podido depurar las influencias de su hermana, que lo hizo manipuló? Sí, pero eso es posterior. Eso es lo que... Eso se ha podido hacer y se está haciendo. Sí, todo eso se está haciendo. Eso se empezó a hacer por algo que, bueno, es un poco rocambolesco, pero ¿no se han fijado ustedes que quienes han publicado la obra canónica de Nietzsche? 2 italianos. Normalmente las obras de los clásicos alemanes las publican generalmente los alemanes y en el medio alemán, pero curiosamente la obra de Nietzsche, la canónica, la han publicado Colli y Montinari, como verán, la obra canónica, es decir, la edición en la que nos basamos. Y ahora, curiosamente, el director del gran movimiento y el gran proyecto, Ipernietzsche, lo dirige un italiano también, curiosamente, que está en París dirigiendo, y se llama Paolo Diorio, que es una persona excelente. Es decir, ¿por qué? Porque ellos pudieron ir al archivo en Weimar, que estaba en la República Democrática Alemana, comunista. Claro, los comunistas no le tenían mucho aprecio precisamente a Nietzsche. Y eso tardó mucho, hasta después de la Segunda Guerra, de la Guerra Mundial, no se empezó a hacer los estudios de este tipo que estoy haciendo, que estoy nombrando. Y por eso no se pudo reconstruir. Y todos esos entuertos de la primera etapa, ahora, desde los años 60 en adelante, pues los nuevos estudios nietzscheanos son fantásticos. Y la gente, la escuela alemana, la escuela italiana, es fantástica para hacer este tipo de estudios. Hay que darles un reconocimiento especial. Recuerda sobre lo que estás diciendo anteriormente, que Nietzsche hablaba creo que más allá de bien y del mal, en el artículo 30-31, hablaba de la razón digestiva. Exacto. Que es un poco lo que yo creo que tú quieres expresar. Que la razón no es solamente la idea de... Lo que yo decía antes es que la razón la hemos tomado como algo lógico. Exacto. Y que Nietzsche hablaba ya en el siglo XIX de la razón digestiva, vaya. Claro, porque la digestión él lo pone como ejemplo de esa capacidad de apropiación. ¿Cómo nos apropiamos de las cosas? Tenemos que, y el término que él utiliza, y este es uno de los ejemplos, utiliza el término incorporación. La experiencia no es como hacemos ahora nosotros, que son caldo de sesos. Debatimos y... No, él hablaba de que cuando experienciamos, la verdadera experiencia es la incorporación, hacer cuerpo de aquello que sentimos, vivimos. Por eso él llega a decir, yo escribo con sangre. Claro, porque tenía un sentido de experiencia muy carnal. Por eso utilizo el término que él también utiliza de razón corporal, la razón en el cuerpo. Vernunft im Leibe, en el cuerpo. Razón corporal es lo que yo he traducido. Razón digestiva, inteligencia. Él llama a eso, utiliza también un término como inteligencia. El cuerpo tiene una inteligencia interior. Utiliza el término inteligencia. El cuerpo es inteligente. O sea que él va utilizando en diversos momentos términos de este tipo. ¿Por qué? Porque lo importante es que hagamos de la experiencia cuerpo. Porque si no es algo externo.
no lo decimos nosotros también, no lo has incorporado. Él utiliza esa terminología, el término alemán. Sí, yo te quería dar la enhorabuena de esta exposición que se llevan tan fecunda, tan... Esto es un amigo, ¿eh? Está claro. Y ahora viene, pero... Me ha impactado en la línea de lo que han dicho los demás, me ha impactado digamos, en cómo has impregnado un poco es puesto la razón, como diríamos, dada su pluralidad, etcétera, lo he sentido un tanto que hay algún momento en el que a mí me ha impactado que la has puesto incluso como en el origen mismo de la religión, está incrustada en la razón. Esto me ha impactado mucho, te digo esto porque yo he trabajado bastante, como diría yo, en un curso de irracionalismo, a partir de, por supuesto, del irracionalismo y a partir del sistema científico y del determinismo, etcétera, como una especie de nueva lectura ante esa, vamos a decirle, como esa especie de dictadura de la razón desde el inicio de esta filosofía hasta que explota después de Hegel. Entonces, cuando has hablado me ha venido muy bien y has sobre todo recalado vamos, en los libros en Ortega y cuando inteligencia se entiende en una mundo. Pero yo te digo una cosa, y te lo digo desde el impacto que a mí me ha reflejado. Metiéndonos en Kant, evidentemente, después de Kant se hace filosofía no de la realidad, se desafía del sujeto, porque es el sujeto el que empieza y el que realmente crea la realidad en el sentido especulativo. Pero curiosamente, en Kant, yo recuerdo cómo Max Weber le critica cuando, sobre todo, al querer esto, la ética, ponerla y fundamentarla, dice no, Kant lo que hace es, en cierto sentido, igualar el deber con la razón, y no, deber y razón no. Es decir, cuando Kant apoya la sustancia del deber en la razón, dirá Seller, te equivocas, porque esta razón sola no impulsa ahora bien. Claro. Es el valor el que está debajo. ¿Y qué es el valor? Que era un poco lo que yo quería un poco como ponerte, ¿qué es el valor? ¿El valor es racional? ¿O el valor, como dirá Kierkegaard, tendré que decirlo a ella, no me estás hablando ahora, es que llega un momento en que para, digamos, acceder a la religión y acceder a los valores, la razón nos deja deslumbrar. Hay que tomar como una decisión, pero no sobre razones, sobre la que proyectamos la vida y sobre la que nos lo jugamos todos los demás. Entonces, yo cuando veo a Kierkegaard, en este momento es como si le dijera a la razón, tú eres muy importante, pero ahora te quedas, porque yo voy a dar un salto. Ese salto, Jesús, cuando has hablado, yo un poco decía, le voy a decir lo del salto. Es decir, ese salto es un salto tanto moral como religioso. En lo religioso Kierkegaard lo ve muy claro. Es decir, para llegar ahí, yo tengo que fiarme de, pero no por razones, sino por algo último en lo que yo me identifico y por lo que yo me juego mi ser y mi sentido. Bueno, no sé qué. Sí, es muy importante y además hace plenamente juego, está dentro de la línea. O sea, Scheller, que es donde tú has empezado, por un lado, y luego por Kierkegaard, por otro lado,
Si empezamos por Kierkegaard históricamente, Kierkegaard va en contra, claro, Kierkegaard lo conocemos generalmente muy tarde, pero Kierkegaard vive antes, él va contra Hegel. O sea, va precisamente contra Hegel, contra una noción exuberante y casi dictatorial, como tú has llegado a decir, de la razón, de una razón, de la razón lógica. Entonces, todo lo que nosotros hemos dicho hace juego, y ahora vamos a Scheler, con lo mismo que Scheler también introduce una matización y precisamente hace la crítica a la ética kantiana, porque dice, no, es que hay una capacidad intermedia, que es la estimación. Los valores se estiman. Esa es la aportación de Scheler en ese punto. Entonces hace juego. Y además son los valores. Entonces ahí sí que ya viene, si uno lee con detalle al propio Scheler, Scheler tiene una admiración total por Kant y dice textualmente, la ética más madura es la de Kant, lo dice desde el principio de la ética. Pero claro, él dice, pero no ha tratado suficientemente un aspecto que es los valores y su correlación con la capacidad que tenemos de acceder a los valores. Esa capacidad hay que entresacarla, la estimación. Ahora hago un paréntesis. A mi modo de ver, tiene razón en gran parte, pero no del todo, porque si uno lee, esto ya entraría dentro de la historiografía, simplemente es por curiosidad, si alguien, a mi modo de ver, si uno lee con detalle a Kant, descubrirá que la noción de valor está más presente de lo que dice el propio Scheler. Lo que pasa es que no lo ha sistematizado así, sino que al Kant que se nos ha expuesto, normalmente, de hecho, se le dice así, el deontologismo kantiano, pero es que yo en eso tengo, también basado en Kant, aunque no es tema de hoy, yo creo que hay otro término más importante en Kant, que es la eleuteronomía, pero en fin, no es tema de hoy. Es decir, la doctrina de la libertad, porque no hay deber sin libertad. Pero en fin, solamente tienen deberes, eso a los adolescentes cuando estaban en el instituto les costaba mucho entender. Y cuando decía, solo hay deber para el que es libre. No, porque si tengo un deber ya no soy libre. No, al revés. Es decir, solo puede entender que hay deber el que presuponemos que es libre, si no, no hay que deber. Es decir, que a Kant hay que darle, creo, hacer más justicia. Pero en cualquier caso, Scheler es una aportación, porque explicita aspectos que en Kant no están tan desarrollados y hacía falta. Y va en la línea de la cercanía hacia lo sensible que no está separado de lo inteligible. Porque esa escisión, que en Kant pesa todavía, sobre todo en cierta época, pesa mucho, aunque hay obras donde eso se va corrigiendo, pero todavía pesa. Y Scheler tiene esa innovación. Estoy totalmente de acuerdo. Por tanto, de acuerdo con lo de Kierkegaard. Y en tercer lugar, es que lo que me encantaría poder seguir, pero en tercer lugar sí que quiero decir, porque lo has destacado muy bien, que haya opción no quiere decir que sea irracional. Porque todos los seres humanos tenemos que optar. Llega un momento que estamos en la incertidumbre. Ahora que está de moda este tema de la incertidumbre es lo propio del ser humano. Tú tomas una decisión, que llamamos decisión, luego utilizaré el término que a mí me gusta. Bueno, yo creo que más que decisión tienes que tomar lo que llamamos una elección, como decía Aristóteles. Es más profundo todavía. Entonces, por ejemplo, entonces, eso es, yo lo único que pondría reparo es que eso sea irracional. No, los seres humanos, en nuestra razón falible, incluso en las ciencias, tienen que tomarse decisiones de investigar una cosa u otra y no hay una razón concluyente. Por ejemplo, Aristóteles no aplicó las matemáticas a la física. ¿Pudo hacerlo? Sí, lo pudo hacer, porque en su tradición existía esa posibilidad, en Platón, en los pitagóricos, en lo que sea, pero no lo hizo. Y esa es una decisión tremenda, duró siglos, siglos. Es decir, que hasta en la construcción de las ciencias, por lo que ha salido antes, las decisiones, las elecciones intelectuales, los conducen por un derrotero u otro, que luego ya la metodología te lleva por ese. Pero la decisión de tomar en una línea u otra es incertidumbre. Por lo tanto, la opción no la veo como irracional, sino como un límite que normalmente no se quiere reconocer, y es que la razón siempre, en cualquier uso, tiene límites. Lo otro es dogmatismo. En política pasa igual. La gente no hace autocrítica nunca.
¿verdad? ¿No? Como si nunca se pudieran equivocar. Un poquito sí. ¿Sí? Quiero creer que un poquito sí. No hacen nunca autocrítica. Cuando tenemos que votar, elegimos a unos. Ah, pero me refiero... Muy bien. Ojalá. Eso que dice usted, me encantaría que fuera así, de verdad. Me encantaría que fuera así. Veamos si a ver si eso es verdad. Veámoslo. Me encantaría, de verdad, porque eso significaría que sí que tenemos una ciudadanía madura, una ciudad libre y madura. Pero si no nos atrevemos a decir, yo tengo amigos, y supongo vosotros también tendréis, que me dicen, bueno, pero esto yo en público no lo pienso decir, ¿eh? No sé si eso es un síntoma muy sano. Me parece que es una enfermedad que tenemos. Pero bueno, son los límites de la razón. Reconozcamos los límites de todo uso de la razón. Esa sería la cuestión. Y eso es lo que llamamos sentido, o yo he llamado sentido crítico, de discernimiento, que tenemos unas posibilidades y tenemos unos límites en cualquiera de sus usos. ¿Más cosas? ¿O estamos...? Pues bueno, pues entonces... y entonces lo del salto era por... Claro, eso es lo que está en Pascal y en Kierkegaard, y creo que tienen razón. Y entonces eso nos conduce, que es un tema precioso porque te decía el que ha sacado, eso nos conduce a otra variante de la razón que hace juego con lo que es las llamadas razones del corazón, donde el corazón, como puede ser la expresión de Pascal o la tradición hebrea. La tradición hebrea introduce lo que es la dimensión de confianza. La relación, la interacción no es la racionalización, los argumentos, sino de quién te puedes fiar. Y eso es muy razonable. ¿O no? Muy razonable el pensar de quién me puedo fiar. No serán argumentos, sino es de tu experiencia vital. Luego esa experiencia, ese sentido experiencial de la razón, no deja de ser razón. Lo que pasa es que es más denso, no es el puro razonamiento de la lógica, hazme un argumento, no, tiene que ver con el sentir racional, porque la razón no es un artefacto, sino un modo de sentir. Le podríamos llegar a decir, un modo de sentir arregladito, si me permite la expresión. Una herramienta. El método. Eso es, el método. Y al ser método es camino. Y en el camino hay experiencia. El propio Zubiri dice que la estructura de la razón es experiencia. En el tomo 3 de la trilogía, ya que sale esto, aunque no era tema de hoy, pero bueno, hay 3 tomos en la inteligencia sentiente. Inteligencia sentiente o inteligencia y realidad en las ediciones posteriores, inteligencia y logos e inteligencia y razón. La razón sentiente, dice Zubiri, que su estructura es experiencia. Qué interesante, porque a mí me parece crucial para interpretar ese camino que tú has dicho, porque en el camino la experiencia, la auténtica experiencia no son los datos sensibles, eso casi no es, eso es una construcción. La experiencia como Perfecto. Exacto. Es todo un proceso, un camino. Es curioso que ahora que hablas de Zubiri, un filósofo, pero se le ha hecho desaparecer del pensamiento en los últimos 30 o 40 años. Hay un silencio, como no es metafísico, es que ya que no saben ni quieren un mejor. Claro. Lo confunden con un empleado de banca o con público, pero sí, saben quién es sí, hay en la vida normal. Más lejos, una facultad que está muy cerquita de aquí, vaya, a la de filosofía. Muy bien, cuando es un filósofo, que yo lo que recomendaría es leer Inteligencia Sentiente, que es la obra de los años 80. Y a eso encaja perfectamente con lo que vamos diciendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos charlado amigablemente, ¿verdad?
Muy bien. Escucharte, muchas gracias. No, además, me ha encantado porque hablábamos como se debe hablar. O sea, no, pues esto, pues lo otro, pues en filosofía. Y no solo fulano dijo y el otro no. Vamos a poner a prueba